granular. Acá podemos ver la principal diferencia entre el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, simplemente por la morfología. Bueno, iniciamos con el retículo endoplasmático rugoso. Este retículo endoplasmático rugoso se abrevia como RER y tiene algunos sinónimos que son ergastoplasma, por su descubridor, bueno, o sustancia cromidial o cromófila, porque es basófila, sustancia tigroide y gránulos de Nils. Estos dos nombres, ténganlos en cuenta para la siguiente diapositiva, que vamos a ver por qué se le conoce sustancia tigroide o gránulos de Nils. Bueno, acá los característicos ribosomas adosados a las membranas. Bueno, también tenemos estas imágenes, donde nosotros podemos ver específicamente en los acinos pancreáticos cómo este retículo endoplasmático rugoso se nota con una intensidad mucho más morada, ¿no? Miren la zona, supongo que ya les habrán explicado un poco de lo que es la zona basal de una célula y la zona apical. La zona apical es la que apunta más hacia la luz, es decir, más o menos el espacio blanco, ¿no? Donde pasa, por así decirlo, una secreción. En cambio, la parte basal es el inicio de una célula, ¿no? Donde principalmente se va a notar la presencia de este retículo endoplasmático rugoso en las células de páncreas o también en las neuronas, que lo vamos a ver a continuación aquí. Acá podemos ver los gránulos de Nils o retículo endoplasmático rugoso en el soma neuronal, en las flechas rojas, el nucleolo dentro del núcleo en la flecha verde, y bueno, una coloración de tionina especial para ver el retículo endoplasmático rugoso en estas células. Como podemos ver, estos gránulos de Nils o sustancia tigroide, ¿por qué? Porque se asemeja a las líneas, bueno, o manchas de un tigre, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes. Bueno, y cabe resaltar de que estas células que poseen este retículo endoplasmático rugoso desarrollado tienen una alta actividad. Son, son células con alta actividad en secreciones y mayormente proteicas. Bueno, también tenemos algunas de sus funciones, las cuales son elaborar proteínas para exportación, ya sea para la membrana plasmática o enzimas lisosómicas. Bueno, el procesamiento de las proteínas sintetizadas o glucosilación. ¿A qué hace referencia esto? A que las proteínas también se van a unir a residuos de carbohidratos para ya sea desligarse o conocer una ubicación exacta, que lo vamos a ver posteriormente con más exactitud. Bueno, también tenemos que otra función es el transporte de las proteínas desde el aparato de Golgi, que lo vamos a ver en tránsito vesicular. Bueno, acá podemos ver la estructura de un ribosoma, ¿no? Una unidad más grande y una unidad pequeña, unidad mayor, unidad menor. La unidad mayor tiene un coeficiente de sedimentación más fácil, es reconocido como 60S, ¿no? Bueno, una unidad menor o 40S, que en promedio hacen, bueno, hacen 80S, ¿no? Un ribosoma. Pero la subunidad mayor es la que se encarga de producir a la nueva proteína. Ya les explicarán acerca del dogma de la biología molecular para producir estas proteínas, y estas proteínas a la vez están formadas por aminoácidos que se unen mediante enlaces peptídicos, enlaces puentes de hidrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un poco para reconocer cómo estos ribosomas, que cabe resaltar que no solo se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso, también tenemos ribosomas, por ejemplo, en el citosol, en el mismo núcleo, en la mitocondria, que son llamados específicamente los mitorribosomas. Pero como este ribosoma, esta organela, sabe cómo va a ir a la membrana de retículo endoplasmático rugoso, bueno, es una buena pregunta. Y para esto, aquí interviene lo que es la partícula reconocedora de la señal, o PRS. Esta partícula reconocedora de la señal se une al péptido, que, bueno, los péptidos empiezan a formar las proteínas, y se une justo en el sitio P. Esta es la partícula PRS, se une en el sitio P de este ribosoma de la subunidad mayor. Bueno, y como vemos, esta partícula reconocedora de la señal es la que guía al ribosoma
hacia el retículo endoplasmático, bueno, hacia la membrana del retículo endoplasmático rugoso, donde por medio de las riboforinas 1 y 2, o ya sea otras proteínas como adactinas, integrinas, etcétera, los unen y prácticamente pegan este ribosoma a esta membrana, y el ribosoma continúa con su proceso de síntesis de la nueva proteína. Como podemos ver, bueno, la proteína sería lo de verde, ¿no? Donde ya esta partícula reconocedora de la señal es reciclada, se separa y continúa el proceso como un ciclo vicioso, ¿no? Bueno, acá un poco más, una imagen más detallada donde podemos ver el proceso de síntesis de las proteínas. El ribosoma se une por medio de las riboforinas y la proteína sigue siendo sintetizada hasta que se despliega gracias a la glucosilación, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, acá podemos ver lo que es la glucosilación. La glucosilación consiste en que a un residuo de una proteína que ya está en un tope, ya está siendo sintetizada para un determinado fin, se le une un polisacárido de 8 a 14 monosacáridos, que va a dar como la señal para que esta proteína se separe, se corte y pase a la estructura que tenga que formar parte, ¿no? Como puede ser la membrana plasmática, a enzimas proteolíticas, lisosómicas, etcétera. Bueno, podemos ver acá que la mayoría de las proteínas que pasan al retículo endoplasmático se le añaden cadenas de oligosacáridos, con lo que se convierten en glicoproteínas. Por eso se llama la glicosilación de las proteínas. Bueno, supongo que les habrán explicado, bueno, en las anteriores ciencias de ribosomas, por ejemplo, cómo se da esta síntesis proteica, ¿no? Que no iba a empezar a las 10, 6 y 10, me has engañado. Bueno, ese micro, por favor. Bueno, acá podemos ver a los codones, ¿no? Los codones van a formar lo que son los aminoácidos. Como podemos ver a los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales, que en conjunto van a formar el código genético. No ahondaré tanto en el tema, solo para una introducción, ¿no? Para que vean lo importante que son las proteínas que se forman a partir de estos aminoácidos. Por ejemplo, nosotros podemos ver una patología que es la anemia drepanocítica o falciforme. ¿Qué es la anemia drepanocítica o falciforme? Bueno, es la formación de glóbulos rojos anormales, que van a tener una forma característica o la forma de Os. También es llamada la anemia de los glóbulos rojos en formas de Os, que van a producir crisis vasoclusivas, como podemos ver, obstrucciones, y van a conllevar a un síndrome torácico agudo, donde los pacientes generalmente su tratamiento es por medio de transfusiones de sangre y algunos medicamentos, que ya los verán en posteriores cursos. Bueno, pero lo que quiero resaltar aquí es la causa, ¿no? Como podemos ver, una mutación pequeña, como es el cambio de una base nitrogenada en el ADN normal, como es la adenina por la timina, solo han intercambiado espacios, ¿no? Prácticamente la timina ha subido y la adenina ha bajado. Pero ¿qué ha pasado? Se ha generado otro aminoácido, acá era glutamato. Sin embargo, en una proteína normal. Sin embargo, en una proteína mutante, este se convierte en valina. Y si esto se da en la cadena 6, bueno, en la cadena beta de la posición 6 de la hemoglobina, va a producir esta patología, que es la anemia drepanocítica o falciforme. Bueno, ahora pasaremos así en sí al tema de la disposición que es el retículo endoplasmático liso. Algunos sinónimos característicos son retículo sarcoplásmico, más conocido en lo que es en el músculo, estriado, el retículo agranular porque no tiene gránulos, y los gránulos que eran los riosomas. Retículo endoplasmático irregular. ¿Por qué irregular? Porque como podemos ver en esta micrografía electrónica, el retículo endoplasmático rugoso se ve, acá lo podemos ver, se ve más ordenado. En cambio, acá vemos una serie de túbulos irregulares, ¿no? Que están yendo a diferentes direcciones, etcétera. Y acá son importantes unas moléculas llamadas filipasas. Estas filipasas van a permitir el paso entre cisterna a cisterna, van a pasar lo que son los lípidos, ¿no? Porque sabemos de que el retículo endoplasmático liso se encarga de la síntesis de lípidos, ¿no? Liso, lípidos,
generalmente se acuerdan por la L y el I, ¿no? Es una manera fácil de acordarse de su función. Y estos pasos van a permitir que se dé este proceso. Bueno, ahora vamos a ver qué células presentan un REM muy desarrollado. Tenemos a las células de Leydig. Bueno, sabemos que estas células de Leydig van a participar en lo que es la síntesis de testosterona. ¿Cómo podemos ver aquí? Esta es una célula de Leydig, por ejemplo, que se encuentra en el espacio intercelular al lado de los túbulos seminíferos. Estos son los túbulos seminíferos que contienen los espermatozoides, van madurando, etc. Y aquí se encuentran las células de Leydig. También tenemos a las células foliculares del ovario. Acá los podemos relacionar con su función. Bueno, se observan más que todo en estas células de Leydig y en las células foliculares del ovario que hay una participación activa para la síntesis de hormonas esteroideas, como pueden ser los corticosteroides, andrógenos y estrógenos, etc. En el caso de la mujer, ¿no? Como es el folículo ovárico, que cuando pasa ya a formar un folículo maduro y degrada en un cuerpo amarillo, este cuerpo amarillo en el embarazo va a segregar lo que es la progesterona para ayudar al desarrollo del endometrio. También tenemos estas células sebáceas y cabe resaltar a las adiposas, que acá lo podemos ver en las células sebáceas cerca a lo que es el folículo piloso, ¿no? Acá podemos ver la capa córnea de la piel, etc. A las células musculares, como ya se los dije, en las células musculares tiene un nombre especial lo que es el retículo endoplasmático liso, que es el retículo sarcoplásmico, y principalmente se ven lo que es el músculo estriado. Bueno, también podemos ver este retículo endoplasmático liso muy desarrollado en las células del hígado o hepatocitos. ¿Por qué en el hígado? Porque también lo vamos a relacionar con una función que es la detoxificación, que es, por así decirlo en palabras sencillas, convertir una toxina a potencialmente mortífera para la célula, ya que generalmente son hidrofóbicas, y sabemos de que la membrana plasmática es hidrofóbica. Estas toxinas van a pasar como si nada, ¿no? La membrana no les va a poner un stop ni nada, sino van a pasar y van a hacer daño. Así que el objetivo es, de lo que eran hidrofóbicas, convertirlos a hidrofílicas, para que sean posteriormente eliminadas por la orina. Bueno, esto mayormente se encarga el hígado, a los pulmones, los riñones, etc. Bueno, son los tres órganos principales. También tenemos otra función, como podemos ver, que es la movilización de la glucosa. Cuando nuestro organismo está en actividad física, se empiezan a acabar los recursos, ¿no? Dependiendo del ejercicio que hagamos. Se acaba el principal recurso inicial, que es la glucosa. Y para esto tenemos un almacén, el glucógeno, que principalmente se almacena en el hígado y en los músculos. Sin embargo, el glucógeno muscular no ayuda a regular lo que es la glicemia, ¿no? O los niveles normales de azúcar. Así que la célula, nuestro organismo es tan inteligente que saca de los residuos que tenemos en el cuerpo, lo que es el glucógeno, la glucosa a la sangre para regular la glicemia y usarla como fuente de energía. ¿Y cómo ocurre este proceso? Generalmente ocurre en el hígado y también ocurre en el riñón, porque estos dos órganos son los únicos que tienen esta enzima, que es la glucosa 6-fosfatasa. Ojo, porque, bueno, a nosotros que ya vamos a entrar al segundo año, siempre nos tomaban eso, ¿no? En los años de bioquímica, también de biología celular, si no me recuerdo. Siempre esta enzima y porque se encuentra solamente en el hígado y en el riñón. Y acá particularmente participa lo que es el retículo endoplasmático liso, ya que tiene esta enzima, ya. Pero vamos a explicar un poco de este proceso. Acá tenemos el glucógeno, ¿no? Que son residuos de glucosa unidos, que tienen un fosfato. Bueno, por medio de la glucógeno fosforilasa, se fosforila y se queda en la célula. Cuando la glucosa está fosforilada, no puede salir de la célula, porque tiene un fósforo y no puede salir, es como un candado. Este fósforo es como un candado. Sin embargo, viene como una llave, ¿no? La glucosa 6-fosfato va a pasar por el retículo endoplasmático liso y acá hay la enzima la glucosa 6-fosfatasa,
que va a permitir que este fósforo se corte prácticamente la glucosa, y esta glucosa por medio de una permeasa que se encuentra en la membrana plasmática va a pasar a la sangre. Bueno, acá la destoxificación, bueno, lo podemos ver en un aspecto más teórico, ¿no? Que se encarga de la inactivación de sustancias dañinas o toxinas hidrofóbicas, como ya se los expliqué, porque la membrana plasmática deja pasar a, bueno, las sustancias hidrofóbicas, independientemente si sean toxinas o no, por eso causa daño. Principio. ¿Cuál es el principio de la destoxificación? Es convertir estas sustancias solubles y no dañinas para el organismo. Como lo van a ver posteriormente en las últimas clases, si no me equivoco, del metabolismo del grupo hemo, por ejemplo, la bilirruina, lo van a ver con más precisión. También se da por medio de reacciones químicas, como las oxidaciones, conjugaciones, desaminaciones, hidroxilaciones. Sin embargo, aquí quiero que hagan, hay que hacer como una pirámide, ¿no? Las que son más comunes. Las más comunes en la mayoría de sustancias son las oxidaciones y las conjugaciones. Como podemos ver aquí, el proceso de oxidación, que consiste en agregar a la sustancia el radical oxígeno. Bueno, acá podemos ver cómo se da este proceso, ¿no? El NAT, bueno, aquí está, con los hidrógenos va a pasar y va a donar estos hidrógenos, que van a pasar a ser electrones, van a producir la suficientemente energía para que este FAD, o flavina dinucleótido, que se convierta a FMN, o flavina mononucleótido, por medio de una citocromo P450 reductasa, que también lo conocen como citocromo C. Y estos dos electrones todavía van a seguir, son altamente energéticos, van a seguir produciendo energía. Y se van a unir al complejo del citocromo P450, donde este radical o sustancia tóxica, como vemos, se va a juntar con el oxígeno. ¿Y qué va a pasar? Lo va a volver soluble. Va a volver a un compuesto polar que pueda ser eliminado por la orina y ya no cause daño en la célula. Y así es una de las primeras reacciones que se da en la mayoría de compuestos, y generalmente en la membrana plasmática, o también se puede dar en la membrana de retículo endoplasmático liso. Bueno, acá tenemos también la conjugación. La conjugación no es más que la adición de una molécula o dos moléculas de ácido glucurónico a sustancias tóxicas por el simple hecho de querer hacerlas más solubles. Por ejemplo, tenemos a drogas, fármacos, a toxinas, etcétera, que pueden pasar directamente a la fase de conjugación y no necesariamente necesitar una oxidación. Otros van a necesitar los dos para hacerlos todavía más solubles, porque son, bueno, un poco difícil que solo con la oxidación ya se vuelvan solubles. Si no, hay un proceso adicional que es la conjugación. Y bueno, generalmente se da por una transferasa y es la fase 2. Y posteriormente se da la excreción a la bilis o al plasma. Bueno, también tenemos a la desmetilación, desaminación, hidroxilación y la conjugación. Bueno, la desmetilación, ya estos son ya procesos más, bueno, solo la conjugación ya es un proceso más común, estos son más particulares. Como podemos ver en el caso de la desmetilación, que es la eliminación de grupos metilo. Ejemplo, la codeína se puede transformar en morfina. La desaminación, quitar simplemente grupos aminos, como la anfetamina a fenilcetona. La hidroxilación, que es la añadir grupos OH al administrar barbitúricos, por ejemplo, el benzolafenol. Los barbitúricos son comunes para tratar a crisis anticonvulsivas. Y bueno, se usan en trastornos, disculpa. Bueno, estos barbitúricos, ah, volviendo al tema, se usan más que todo para tratar crisis anticonvulsivas. Y ya que son de uso común, tienen un principio activo que es la benzodiazepina. Bueno, el principio es el benzol, y para que este no cause daño en el organismo se convierte a fenol. Bueno, y también tenemos un ejemplo característico que es la barbacoa, también con el caso de la hidroxilación, donde se causa el benzopireno, que es una molécula potencialmente cancerígena si se consume en exceso, como pueden ser las carnes ahumadas, al carbón, etcétera, en las barbacoas, parrilladas.
Y también tiene el mismo principio, ¿no? Del benzol convertirlo a fenol. Tienen que resaltar que estos procesos de detoxificación, a medida que una persona va avanzando en edad, se hacen mucho menos eficaces. Es decir, el metabolismo de una persona menor, un niño, de un joven, es mucho más activo y eficaz que de una persona mayor. Por eso tenemos que tener bastante cuidado de consumir estos alimentos cuando ya llegamos a una determinada edad. Como ya lo habrán visto en sus padres o en familiares cercanos, que se cuidan bastante del consumo de estos alimentos. Bueno, ahora pasaremos a lo que es el aparato de Golgi, que también es conocido como aparato reticular interno. El aparato reticular interno, ¿por qué? Porque, bueno, fue descrito así por su descubridor, Camilo Golgi. Pero ¿por qué aparato reticular interno? Es un poco gracioso la anécdota cómo se descubrió este organelo, ya que fue por medio de la serendipia o simplemente un hallazgo por suerte, ya que Camilo Golgi hasta ese entonces era más conocido por hacer impregnaciones argénticas, tomar, bueno, con el uso del microscopio, algunas imágenes, ¿no? Con el uso de impregnaciones argénticas. Sin embargo, se le roció por accidente un chorro de dicromato de potasio y estos dos permitieron observar a un organelo nunca antes visto, que él denominó en un inicio aparato reticular interno. Ya otros autores lo describen como dictiosoma. ¿Por qué? Porque dictio significa red. Es como que tiras una red de pescar y empieza a formar ondas, ¿no? O también como simplemente como Golgi o Golgisoma, etcétera. A ver, un momento, por favor. Acá podemos ver, ahora sí, una palabra clave para acordarse lo que hace esta organela, que es el embalaje. Es como a nosotros nos lo explicaron en la cátedra de biología celular, es como un proceso de embalajes de regalos, ¿no? Donde ya se pulen los últimos detalles para enviar un regalo. Así que es una palabra clave, ¿no? Para acordarse las funciones que tiene este aparato de Golgi. Acá tenemos tres partes principales, como es la cara cis. Esta cara cis de Golgi se va a ubicar próxima al retículo endoplasmático rugoso, como lo podemos ver en el extremo superior de esta imagen. Ahí tenemos un compartimiento medial o intermedio, donde deben haber cisternas o sáculos. Y generalmente cada aparato de Golgi va entre 3 a 8 sáculos. Y en la cara trans, que es la más distal, la retículo endoplasmático rugoso. Es importante hacer la diferencia para que nosotros reconozcamos posteriormente en lo que es el tránsito vesicular, cómo se este proceso. Bueno, vamos a ver unas cuantas, bueno, una imagen que es usualmente la más tomada, ¿no? En la cátedra y la que más nosotros hemos visto personalmente para describir esta organela. No estamos haciendo referencia a lo que es el epidídimo, un corte transversal, diseñado con la técnica de Oyama, vista al microscopio óptico, donde el aparato de Golgi aparece también, aparece esta vez en la zona apical. En cambio, como lo vimos anteriormente, el retículo endoplasmático rugoso aparece en la zona basal, pero de los acinos pancreáticos, donde se nota especialmente más con la técnica de Paz, etc. Acá podemos ver al aparato de Golgi, ¿no? Próximo en el epidídimo. Bueno, ahora sí vamos a entrar a lo que es el tránsito vesicular. Entre estas organelas es importante hacer esta distinción, ¿no? Retículo endoplasmático, aparato de Golgi. No solo el retículo endoplasmático liso y rugoso, son los dos los que se relacionan con el aparato de Golgi. ¿Qué podemos ver aquí? Hay moléculas que intervienen en este tránsito vesicular, como pueden ser las acuatómeras o hay dos tipos. En este caso vamos a ver las COP2 y secuencialmente vamos a ver las COP1. Las COP2, ¿para qué sirven? Sirven más que todo para permitir que esta yema
salga, ¿no? Va saliendo poco a poco. Sin embargo, las COP2 no son los que cortan en sí. Acá van a participar otras moléculas que van a cortar como el cuellito, ¿no? De esta yema, que son las dinaminas, que lo vamos a ver en otra imagen más específica. Pero estas COP2, ¿para qué sirven? Sirven para rodear las membranas de las vesículas, para llevarlas hacia el aparato de Golgi. Es decir, retículo endoplasmático hacia aparato de Golgi, participación de las cuatómeras tipo 2. Van a pasar y por medio de un complejo que es el complejo SNARE, ya sea V-SNARE o T-SNARE. T-SNARE más que todo actúa como receptor y B-SNARE participa activamente en lo que es la vesícula para posteriormente formar un complejo llamado el complejo SNARE, como lo podemos ver en este pequeño segmento de la parte de Golgi. Del mismo modo, así como deja su secreción, no puede ser proteínas, lípidos, etcétera, hacia el aparato de Golgi, también estas vesículas pueden regresar hacia el retículo endoplasmático. ¿Cómo así lo hacen? Ya no van a participar las cuatómeras tipo 2, van a participar las cuatómeras tipo 1. Cuando hablamos del transporte retrógrado de Golgi hacia el retículo endoplasmático, hablamos de las cuatómeras tipo 1, que si ven que una proteína está mal plegada o la secreción no es eficiente o es dañina, etcétera, la regresan para que el retículo endoplasmático siga en sus procesos, ¿no? Ya independientemente ya si es liso, rugoso, una proteína, un lípido, y la regresan por medio de las cuatómeras tipo 1, que también tienen el complejo SNARE y del mismo modo, ¿no? Acá también hay sitios de unión, complejos SNARE. Bueno, un poco más de las funciones de este aparato de Golgi y de retículo endoplasmático. Como podemos ver en esta imagen, acá hay un complejo que es el complejo CIREC. Si ven la imagen moradita con celeste en esas proximidades, se le conoce como CIREC, o bueno, en inglés como RESIC, ¿no? Que es el compartimiento de vesículas de retículo endoplasmático con el aparato de Golgi, porque están muy próximos. Como hay vesículas que salen, hay vesículas que de nuevo entran para que las proteínas se plieguen bien, etc. Ya sabemos de que las COC2 son las que llevan. Y acá es importante resaltar un detalle. ¿Se acuerdan de las cotómeras tipo 1? Las cotómeras tipo 1 eran las que regresaban estas vesículas hacia el retículo endoplasmático. Pero también tenemos que estas cuatómeras tipo 1 van a participar en el tránsito ya en sí del aparato de Golgi entre sáculo a sáculo. Acá podemos ver cómo las cuatómeras tipo 1 van a pasar y pasar los diferentes nutrientes para su posterior destino, ¿no? Ya sea la membrana plasmática, un lisosoma o simplemente una secreción. Y sabemos de que se da activamente este proceso. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática está activamente, está en activo desarrollo y va a necesitar tanto de proteínas, de lípidos, etc. Bueno, acá podemos ver cómo estas vesículas, sin embargo, cabe resaltar que este proceso, por ejemplo, yo he investigado en algunos papers que hemos podido leer nosotros, que no está del todo claro, sin embargo, hay algunos consensos, ¿no? Es lo que yo trato de decirles. Igual en la cátedra nos dijeron lo mismo, que no habían algunos consensos respecto a esto. Por ejemplo, tenemos el libro del doctor Alarcón, que nos menciona de que esta vesícula, que va a pasar a ser parte de la membrana plasmática, va a estar recubierta de clatrina. Sin embargo, digamos en este esquema, que también se escribe otro libro, nos dice que esta vesícula no está recubierta con clatrina. Por eso hay algunas diferencias que, bueno, los doctores no tratan de tomarlas, ni nosotros tampoco, porque son medidas que se van estudiando poco a poco, ¿no? Se van descubriendo todas las moléculas que participan en esos procesos. Bueno, algo claro que podemos saber es de que estas secreciones también van a formar parte de lo que son endosomas. Endosomas tempranos en un inicio que van a pasar a ser endosomas tardíos y posteriormente lisosomas, que ya lo van a ver en una posterior ponencia.
Bueno, y acá podemos ver algunas de sus funciones, como es la síntesis de carbohidratos. Acá, por ejemplo, podemos ver que se da la glucosilación, fosforilación de la manosa, remoción de manosa, sulfación y fosforilación de aminoácidos, selección de proteínas. Como podemos ver, se da una glucosilación terminal. Es decir, acá se empiezan a sintetizar también carbohidratos, y estos carbohidratos también se van a unir a proteínas para posteriormente salir o formar parte del glucocálix. Que lo vamos a ver en un minuto aproximadamente. Bueno, también podemos ver que hay una modificación de productos de retículo endoplasmático por glicosilación para su correcto plegamiento y transporte de proteínas. Actúa como un centro de selección, clasifica y las dirige a las proteínas a su meta intra o extracelular. Ya sabemos que tienen tres destinos: membrana plasmática, lisosomas o secreción simplemente. Empaquetamiento y condensación de secreciones, formación de glucálix y selección. Bueno, selecciona, concentra y empaqueta las enzimas lisosómicas. Y me quiero detener aquí un poco para resaltar lo que es la formación del glucocálix. El glucocálix no es más que los oligosacáridos unidos a los residuos de las proteínas lípidos para permitir la comunicación intercelular, ya sea una comunicación paracrina próxima, y también lo usan mucho las bacterias para comunicarse, pasar a las células y depositar su material, ¿no? Que nos puede hacer daño. Bueno, del mismo modo los virus, etcétera. Este glucocálix, estos organismos los tienen muy desarrollados. Bueno, un poco más del tránsito vesicular. El retículo endoplasmático se puede dar una síntesis de proteínas y lípidos que van a pasar posteriormente al aparato de Golgi, donde están adicional pasos, ¿no? Como es una fosforilación de proteínas, adición de residuos de azúcar o glicosilación, protólisis de proteínas, clasificación de lípidos y proteínas, adición de residuos de azúcar también. Y cada parte de Golgi, como lo habrán visto tal vez en su resumen, hay enzimas que participan y también las funciones que cumplen. Ya son datos más específicos que, bueno, no daré tanto porque son más que todo literarios, donde podemos ver que estos van a pasar, bueno, estas vesículas recién formadas con las secreciones van a formar parte de una de la membrana, también pueden pasar a ser parte de los lisosomas, como las enzimas proteolíticas, hidrolíticas, y una secreción mediante exocitosis, ¿no? Una secreción que va a salir fuera de la célula. Un momento, por favor. Bueno, continuando. Aquí está, ¿se acuerdan de lo que les dije sobre las yemas? Estas yemas, para literalmente cortarse de retículo endoplasmático, van a necesitar, como podemos ver en esta microfotografía electrónica, dinaminas. En estos puntitos podemos ver a las dinaminas que están estrangulando esta yema para que salga, ¿no? Y pase a ser parte pase a parte de Golgi, y donde va a intervenir también energía, ¿no? El paso de GTP, que va a liberar un fósforo y se va a convertir en guanosina difosfato. Bueno, y ya concluyendo un poco la exposición, faltan unas 2 diapositivas. Podemos ver para que se forme, vamos a ver todo esto un poco más específico en las posteriores ponencias de lisosomas, pero bueno, me voy adelantando porque también están relacionadas con el retículo endoplasmático y el aporte de Golgi. Van a liberar sus vesículas, pero también van a entrar contenido extracelular a la célula que se va a fusionar y va a formar lo que es un endosoma temprano. Un endosoma no es considerado un organelo, ojo, que mediante la fusión con otros endosomas va a formar lo que es un endosoma tardío. Y este endosoma tardío va a pasar posteriormente con la unión de las proteínas RAP, clatrina, etcétera, a formar un lisosoma. Como también se puede dar una excreción que van a ser los exosomas, que van a salir fuera de la célula, ya sea para comunicación intercelular, etcétera. O también se puede dar la degradación simplemente por medio de enzimas ubiquitinizantes, por medio de los lisosomas. Bueno, ahí a manera de recapitulación de todo lo que hemos visto, bueno,
podemos ver en este cuadro la forma, ¿no?, que tiene. Digamos, el retículo endoplasmático liso tiene una red tubular. El red es un conjunto de sacos aplanados o cisternas. El aparato de Golgi es similar al retículo endoplasmático rugoso. En su tamaño no es tan extendido como el retículo endoplasmático rugoso, el red. En cambio, el retículo endoplasmático rugoso es muy extenso. La ubicación, el red se prolonga desde la membrana plasmática hasta la membrana nuclear, interconectándose con el retículo endoplasmático rugoso. Sin embargo, el que se encuentra más próximo al núcleo es el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque, como ya, solo hagan una simple asociación con lo que son los ribosomas. Los ribosomas se encuentran tanto lo que es en la membrana nuclear o carioteca, en el retículo endoplasmático rugoso adosados, y en lo que es en el citosol. Bueno, y el aparato de Golgi que se encuentra tan cerca al retículo endoplasmático rugoso, mayormente. También se da una asociación con otros organelos. El red no tiene ribosomas adheridos, el red sí, que es la principal diferencia morfológica. Y bueno, las funciones que solo las mencionaré porque ya las hemos visto. Bueno, el red son la detoxificación de drogas y venenos, síntesis de lípidos, interviene en la degradación de hormonas y también en la movilización de la glucosa. El retículo endoplasmático rugoso principalmente interviene en lo que es la secreción de proteínas y también el paso de las vesículas, ¿no?, hacia el aparato de Golgi. El aparato de Golgi va a fabricar los denominados lisosomas. Bueno, no fabrica, ¿no?, en sí, sino participa en lo que es la fabricación de los lisosomas. También va a formar el acrosoma de los espermatozoides. El acrosoma no es más que, bueno, se imaginan un espermatozoide con su cabeza y su cola. En la cabeza va a haber una parte que es el acrosoma, donde se almacenan residuos de enzimas hidrolíticas para la penetración del óvulo, ¿no? Pues eso es el acrosoma en palabras sencillas. Realiza síntesis de lípidos y de carbohidratos. Y también participa en la síntesis de carbohidratos como la celulosa. Bueno, y también para ustedes que recién son cachimbos, la mayoría, también supongo que ya es mediante pase la pandemia y todo. Bueno, vamos a hacer uso de los laboratorios. Nosotros tampoco hemos hecho uso de los laboratorios, sin embargo, mis compañeros de años superiores, como ya habrán tenido bastantes ponentes, les han comentado acerca de la investigación que se hace. Y lo cual a mí me llamó mucho la atención para unirme, por ejemplo, a este círculo, ¿no?, que es el círculo de... ¿Aló? Creo que se me fue el internet un rato. Bueno, ¿cómo podemos ver en este círculo de, más que todo, ciencias moleculares, ¿no? Lo que es el AM, donde principalmente se da investigación. Por ejemplo, en este paper, a manera de síntesis, podemos ver cómo son estas relaciones de organelas, cómo son las vesículas que contienen inositol fosfato, bueno, inositol fosfato, derivadas del aparato de Golgi, que impulsan los últimos pasos de la división mitocondrial. O sea, hay vesículas que contienen esta sustancia, ¿no?, que es el inositol 4-fosfato, que están marcadas. ¿Cómo podemos ver aquí? Hay técnicas, ¿no? Técnicas de estudio, que por ejemplo acá podemos ver la técnica de Fish, y también acá podemos ver una electroforesis. Y estas técnicas permiten, ¿no?, mediante la tecnología ha avanzado tanto y también en nuestra universidad, según lo que me han comentado, los laboratorios prácticamente están nuevos. Hay mucho espacio para hacer investigación. Y por eso los animo a que ustedes investiguen, ¿no? Y puedan descubrir nuevas cosas, quién sabe, en un futuro, porque sabemos de que la célula es todo un mundo, que poco a poco se están aclarando muchas cosas, como quién sabe, ¿no?, en un futuro haya una cura para el cáncer, el SIDA, etcétera, que todos ellos se interrelacionan con bases moleculares, y con las mismas organelas, etcétera, y con diferentes sustancias. Bueno, y aquí, en este paper, en resumen, se observa cómo el aparato de Golgi también participa en lo que es la división mitocondrial. ¿Por qué es muy importante este descubrimiento?
porque la división mitocondrial es independientemente de la división celular. Y como ya ustedes sabrán, la mitocondria tiene su propio ARN, el ARN mitocondrial, que también va a llevar una serie de patologías, ¿no? Hay bastantes patologías relacionadas al contenido genético de la mitocondria, porque no está tan protegido como es en el núcleo celular. Y bueno, en resumen, es esto lo que les quería comentar. Y también quería terminar con esta frase que no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza, ¿no? Dicho por Paulo Freire, para invitarlos, creo que ya se les he dicho mucho, a que investiguen y bueno, que no hay un tope, ¿no? Todos los días vamos a estudiar y quién sabe en un futuro alguien de ustedes descubra una nueva molécula o una base molecular que nadie antes la había descubierto. Bueno, eso sería todo. Así, y me pregunta, estoy gustoso de responderme. Bien, muchas gracias, Héctor. Ha sido una ponencia muy bonita. Incluso has dado un cuadrito resumen y todo eso va a ser muy, muy bueno para el momento de que los asistentes puedan estudiar. Seguramente le van a sacar mucho provecho. Bien, podemos pasar para las preguntas. Si tienen alguna, pueden dejarlas en el chat o prender su micro y hacerlas también. Héctor, tienes una pregunta. ¿Hay endosomas formados por caviolas? A ver. Endosomas, particularmente lo que yo he investigado, no te podría responder exactamente esa pregunta. Supongo que ya lo van a hacer esta clase también posteriormente, ¿no? Supongo que es una pregunta más adecuada para la siguiente ponencia. Si no me equivoco, van a hablar de la cinética de la endocitosis, van a hablar de los lisosomas y cómo se forman estos lisosomas. Ya es un tema, ¿no? De la formación gracias a estos endosomas, que lo que yo he investigado son lo que los endosomas tempranos van a formar a los endosomas tardíos, ¿no? Los endosomas tardíos no son más que la unión de estos endosomas tempranos y estos endosomas tardíos posteriormente van a pasar a ser los lisosomas, ya por medio de la unión de vesículas que contienen enzimas proteolíticas, hidrolíticas, etcétera. Y bueno, no podría responder exactamente, ¿no? Si las caviolas participan directamente en la función de bueno, en la creación de los endosomas. Por mi parte voy a investigar y si puedo, en una posterior ponencia, les brindo el dato. Bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta. O si no, para pasar al post-test. Bien, tal parece que no hay más preguntas, así que pasaríamos al post-test. Van a tener 15 minutos y recuerden que para acceder al certificado deben de haber realizado test para el post-test. Eso sería todo. Muchas gracias.